Bueno, hoy 1 de cada 3 pacientes que ingresan a quirófano padecen de obesidad y sin embargo seguimos tratando las complicaciones y no la raíz del problema. Buenos días a todos, soy la doctora Ana Paulina Charchalac. Muchas gracias por la presentación, doctor Montúfar, y agradezco también a Susirwa y a Ipsolac por esta oportunidad. Vamos a hablar sobre la cirugía bariátrica y su impacto en enfermedades metabólicas. Tenemos que en Guatemala, según unas estimaciones preparadas por la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, INCAP, y el Programa Mundial de Alimentos, en Guatemala para el 2015, un 63.2% de la población padecía sobrepeso u obesidad. De continuar con esta tendencia, en el 2030 esta cifra subiría a 73.2%. La prevalencia de obesidad en adultos se ha triplicado en América Latina y esto también es consecuencia de este mayor consumo de alimentos ultraprocesados y de comida rápida. Se sabe que aproximadamente 600,000 personas mueren cada año por esta mala alimentación y obesidad, por enfermedades como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Tenemos esta gráfica de la OMS del 2020, donde vemos que a nivel mundial vemos esta tendencia al aumento de pacientes con obesidad, donde vemos esta barra en color naranja, que es de América Latina, que un 24.2% para el 2016 padece de obesidad, que es preocupante ya que la tendencia mundial para este año era de 13.1% y aún más preocupante es que esta barra en amarillo pues es Mesoamérica, es decir México y Centroamérica, era de 27.3%. Como sabemos, la obesidad pues, es por múltiples causas, ¿verdad? Dentro de ellas, hábitos alimenticios, mayor consumo de calorías, el sedentarismo, la seguridad, que esto implica que no tenemos tantos accesos a lugares para hacer actividad física, cultura culinaria, genética, medio ambiente, pero tenemos que saber que a pesar de que hábitos alimenticios y sedentarismo son una de las causas, la fisiopatología de la obesidad, su tratamiento va mucho más allá de comer menos y ejercitarse más, por lo cual es importante borrar ese estigma que tenemos muy arraigado de que la obesidad está relacionada con esa haraganería. Y no solamente lo sucede a los humanos, tenemos el caso aquí de un lobo en una reserva natural en China, el cual fue expulsado de su manada, se fue acercando poco a poco a los humanos que le fueron dando esta comida ultraprocesada y pues se ha llegado incluso a confundir con una hembra embarazada. El caso de mi perrita que siempre hacía mucho ejercicio, se lesionó de su rodilla, cayó en manos de sus abuelos consentidores y pues ya estamos ahí tratando su sobrepeso. El cuerpo humano tiene múltiples procesos poderosos biológicos que tratan de defender este peso corporal, procesos que se han arraigado mucho en el mesencéfalo, modificados por una genética con estos periodos que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, periodos de hambruna en el cual el comer la mayor cantidad de posible cada vez que teníamos la oportunidad, pues fue una forma de supervivencia. Mientras que ahora pues vemos cada vez más estos casos, ¿verdad? Donde tenemos un acceso a una mayor cantidad de calorías muy fácilmente y sobre todo estos alimentos procesados, ¿verdad? Diseñados específicamente para activar nuestros sistemas de recompensa. Entonces esto es cada vez más común, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta patogenia de la obesidad? Tenemos el ejemplo de un adipocito normal, donde tiene aproximadamente un 10% de macrófagos, sobre todo M2, que son los antiinflamatorios, y pues lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Todas estas causas que hacen que tengamos un exceso de nutrientes y de metabolitos, lo cual hace que el tejido adiposo empiece a crear una hipertrofia, llegando incluso a diámetros de 100 micras en forma de una gota lipídica, por lo cual no permite esa difusión de oxígeno, entra en un estado de hipoxia, se congregan los macrófagos alrededor de estos adipocitos enfermos
sabemos, surge la apoptosis y pues todo esto nos lleva a un aumento de las adipoquinas proinflamatorias. Y esto se traduce a una resistencia a la insulina, en el cerebro a una resistencia a la leptina. ¿Qué es lo que es la leptina? En pocas palabras, la hormona de la saciedad, por lo cual se continúa con este aumento de consumo de alimentos, lo cual hace un aumento en los depósitos grasos, de tal manera que hay un rebalse en el tejido adiposo y luego encontramos pues estos depósitos ectópicos de grasa, como por ejemplo el hígado, que es uno de los más importantes, porque todo este tejido adiposo visceral tiene una vía directa mediante el sistema portal, por lo cual es muy común esta enfermedad por hígado graso no alcohólica y que puede llegar incluso a presentar cirrosis. También tenemos depósitos en músculo, lo cual lleva a una resistencia a la insulina, en el riñón, donde vemos toda esta amplia gama de nefropatías, y en el páncreas, que ya vemos esta disfunción de las células beta. ¿Cuáles son estos mecanismos fisiológicos de los procedimientos bariátricos? Tenemos varios mecanismos, como por ejemplo la malabsorción en procedimientos como el bypass en YRU, SADIS y el switch duodenal, que tenemos una porción de intestino por la cual no existe esa absorción, entonces disminuye la absorción de lípidos y en menor cantidad de carbohidratos y de proteínas. Una restricción calórica, porque como vemos en todos los procedimientos, pues hay una modificación gástrica con lo que disminuye el volumen. A esto también sumamos lo que es la manga gástrica y por ende menor calorías. También han habido estudios en los que se ha evaluado que los pacientes luego de la cirugía bariátrica experimentan unos cambios en los hábitos alimenticios, por lo que prefieren incluso comidas con menor grasa o menores azúcares, que se cree que hay un cambio neuronal a nivel de los centros de recompensa, y también en algunos casos estos síntomas aversivos por la sobredistensión gástrica y también en pacientes, por ejemplo, en bypass con YRU, que pueden presentar síndrome de Domping. Enterohormonas, incretinas y adaptación intestinal. En este caso, todo este cambio en la ruta de los nutrientes hace que el intestino tenga una modificación, un aumento y una hipertrofia en las células secretoras, sobre todo de incretinas, dentro de las cuales la más estudiada es la GLP-1, y también hay una modificación en grelina, como por ejemplo en la manga gástrica, en el cual la porción que nosotros extraemos del estómago pues es la mayor productora de grelina. Otros mecanismos también como el nervio vago, que se cree que también hay una reacomodación neuronal, sobre todo por la distensión gástrica en manga o cuando se hace la creación de un pouch, que activa unas vías anorexígenas y este umbral es cada vez más bajo con menor cantidad de nutrientes. Los ácidos biliares, que como sabemos, pues también nos ayudan a la absorción de lípidos, pues en este caso, en los procedimientos bariátricos, por toda esta modificación que vemos, como por ejemplo en el bypass, que hay un segmento donde no se absorbe, entonces hay una llegada aún mayor de ácidos biliares a segmentos más distales de intestino, y se cree que en el caso de la manga gástrica, por ejemplo, como no tenemos esta capacidad usual del estómago, entonces llegan alimentos menos digeridos a porciones más distales. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que estos ácidos biliares que llegan a estos segmentos activan las células L por el medio de una unión de estos ácidos biliares con factores de transcripción, por ejemplo FXR, y esto hace un aumento en la sensibilidad de la insulina y un cambio en la microbiota intestinal. Y hablando de la microbiota intestinal, pues tenemos que en el cuerpo humano tenemos dos grandes familias de bacterias, ¿verdad? Los firmicutes y los bacteroidetes. Y se ha observado que en la población con obesidad esta relación está a favor de los firmicutes. Estas bacterias que lo que hacen es que haya una mayor captación de energía por las calorías que ingerimos. Pero hemos visto que en aquellos pacientes, luego de una cirugía bariátrica, pues ya hay un cambio en esa relación. Ya hay más población de bacteroidetes, por lo cual esto también ayuda con la pérdida de peso y con la resolución de enfermedades.
Hablando de diabetes mellitus tipo 2, tenemos este estudio de la doctora Cúrculas, un estudio randomizado del 2024 con un seguimiento de 12 años, 262 participantes, 2 grupos de control, tratamiento médico y tratamiento con cirugía bariátrica. Y vemos en esta gráfica la diferencia en la hemoglobina glucosilada luego de 12 años, en la cual el grupo que tuvo un manejo médico y cambio de estilo de vida llegó a un 8% de hemoglobina glucosilada, a diferencia del grupo con tratamiento quirúrgico de 7.2%, lo cual sí es estadísticamente significativo. Vemos en esta otra gráfica la pérdida de peso, en el cual manejo médico redujo un 10.8%, frente a 19.3 de manejo quirúrgico, que también es una diferencia estadísticamente significativa, con lo cual concluyen que los individuos sometidos a cirugía bariátrica tuvieron un mejor control glicémico con un menor uso de medicamentos y tasas más altas de remisión en la diabetes. Este otro estudio del 2017 del Dr. Schauer, 134 pacientes, igual 2 grupos de control, terapia médica intensiva y el otro grupo con tratamiento quirúrgico, y vemos en esta gráfica que igual tenemos una diferencia estadísticamente significativa de manejo médico versus manga y versus bypass, luego de 5 años de seguimiento. Y esta otra gráfica en la cual vemos el número de medicamentos luego de 5 años, donde vemos que, por ejemplo, en el grupo de terapia médica, un 53% de pacientes necesitaba el uso de insulina, y no hubo mayor diferencia luego de 6 años, en el cual fue un 40%, a diferencia del bypass gástrico, por ejemplo, 47% usaba insulina, y luego de 5 años, un 45% incluso dejó de necesitar medicamentos. También vemos esta diferencia en la manga gástrica, que un 25% no usaba medicamentos, pero sí hubo una diferencia significativa entre ambos procedimientos. Hablando de hipertensión arterial, se cree que dentro de los 2 grandes grupos pues está pérdida de peso y efecto de las hormonas, que todos estos crean una menor constricción, menor rigidez arterial, menor absorción de sodio, lo que logra una remisión. Tenemos este estudio del doctor Schiavone de 5 años, en el cual se evaluó pacientes con una media de 36 de índice de masa corporal con al menos 2 medicamentos en su dosis máxima. Se dividió también en 2 grupos, que luego de 5 años un 80.7% de pacientes redujo al menos un 30% del uso de medicamentos antihipertensivos, a diferencia de los pacientes con terapia médica, que únicamente redujo 13.7%. Vemos una remisión del 46.9% en el grupo quirúrgico frente a 2.4% en el tratamiento médico. Así que concluyeron que la cirugía bariátrica es efectiva y duradera para el tratamiento de la hipertensión en pacientes con obesidad. Lo vemos aquí graficado. Y este cambio en el número de medicamentos, donde igual, al igual que diabetes mellitus, vemos esta gran diferencia en el grupo del bypass gástrico. 64% usaba al menos 3 medicamentos y luego redujo 47% que no usaba ningún medicamento. Está este otro estudio que me llamó mucho la atención porque evaluaba ese riesgo relativo luego de la cirugía bariátrica, y vemos cómo disminuyó en hipertensión a 0.33, a diferencia de los pacientes que padecen obesidad de 2.17, y así lo vemos con las otras enfermedades. Hablando de hígado graso no alcohólico, tenemos este estudio BRAVES del 2023, 288 participantes con esteatohepatitis no alcohólica demostrada con biopsia y su diferencia luego de 2 años. 3 grupos aleatorios, tratamiento médico, bypass o manga gástrica. Y vemos aquí representado, vemos la gran diferencia que hay entre únicamente la modificación del estilo de vida frente al bypass gástrico, que resolvió
en un 56% y manga gástrica 57%, al igual que se demostró una mejoría en la fibrosis. Y también se evaluaron enzimas hepáticas, que también hubo diferencias estadísticamente significativas. Así que la cirugía bariátrica y metabólica es más eficaz que las intervenciones en la terapia optimizada para el tratamiento de NASH. Vemos este estudio en el cual era una revisión sistemática, se incluyeron 32 estudios, un aproximado de 2.900 participantes, y vemos cómo una resolución confirmada por biopsia resolvió, creo que lo más importante que vemos aquí, una fibrosis en 40%. Así que sí es beneficiosa para hígado graso no alcohólico y para esteatohepatitis no alcohólica. Otras comorbilidades, nefropatía, vemos una disminución de la microalbuminuria, mejora de la tasa de filtrado glomerular y ralentiza esta progresión de la enfermedad renal. Ok, bueno, lo dejamos ahí. Muchas gracias a todos.